Ricardo Monreal, buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. No, al contrario, Carmen, me da gusto saludarte, saludar a todo el auditorio. Mira, ayer se cometieron violaciones graves. Ricardo, saludo a Marco Antonio Bernal, del PRI. Marco Antonio, buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días, Carmen, y buenos días a Ricardo. Venga, Ricardo, vas primero. Sí, buenos días, Marco Antonio. Mira, ayer, desde nuestro punto de vista, se cometieron violaciones graves a la Constitución, a la ley y al reglamento del Congreso. Primero porque sigue inconcluso el proceso legislativo de la aprobación de la reforma constitucional que el Senado tiene en este momento y que no se ha aprobado ni por el Senado ni por las legislaturas estatales. Te recordarás, y la gente recordará, que desde octubre del año pasado la Cámara de Diputados aprobó iniciativas del Ejecutivo Federal para modificar los artículos 4, 73 y 123. Y precisamente esos artículos contienen o le dan base a la Constitución para reglamentar lo que es el seguro del desempleo y lo que es, entre otras cosas, la pensión universal para adultos mayores. Yo recuerdo muy bien esa fecha de octubre, se dio una gran algarabía por la aprobación de estas modificaciones a la Constitución, pero siguen ahí en el Senado. Ahora se ha aprobado en la Cámara estas disposiciones reglamentarias sin haberse aprobado la base constitucional. Es decir, estamos ante un problema jurídico, pero también social. Primero se aprueba la ley secundaria y enseguida seguramente querrán reformar la Constitución. Es inédito. Nunca en la historia del constitucionalismo mexicano ha sucedido. Ahora el Senado tiene un gran problema. ¿Cuál va a aprobar primero? Si la reforma constitucional, que es la base, o la reforma legal. Pero vayamos al fondo, que es el problema. El fondo es que precisamente ahora que se presenta esta reforma, que en octubre se presentó como la gran reforma social del siglo XXI, que haría posible un verdadero estado de bienestar. Incluso hubo gente tan excedida que la comparó con estados de bienestar de Noruega, Suecia, Alemania. Pues bien, lo que acaba de aprobar la Cámara de Diputados como pilares de la seguridad social universal, seguro de desempleo y pensión universal, es para nosotros el parto de los montes. Un seguro de desempleo que será financiado con el fondo de vivienda de los propios trabajadores y una pensión universal que en la ley dice que será de 1,092 pesos, pero en un transitorio dice que iniciará con 580 pesos para alcanzar dentro de 15 años la cantidad de 1,092 más lo que se genere por la inflación. Entonces nosotros creemos que por sus dimensiones, montos y limitaciones, el sistema de seguridad social universal que está emergiendo no es algún estado de bienestar europeo, ni mucho menos, sino el estado de malestar y precarismo económico. El seguro de desempleo corre por cuenta de los propios trabajadores, con cargo a su actual cuenta de vivienda, cuando en la mayor parte del mundo se fondea con impuestos generales, especiales a empresas, o de manera tripartita, entre gobierno, empresa y trabajadores. En este caso el gobierno aporta un 0.5% y el trabajador aporta 3% de un derecho que ya había conseguido, que ya tenía, que había logrado, que era la aportación al fondo de vivienda del 5%. Eso es muy resumido y esperaría para dar oportunidad al diputado Bernal. Marco Antonio. Bueno, mira, sobre la constitucionalidad o no, yo sostengo y sostenemos nosotros en el PRI que no tiene ningún problema, ¿no? Leyes secundarias se pueden aprobar porque de alguna manera tienen su propio cuerpo
y su propio, vamos a decir, su propia autonomía, por decir algo. No es un tema que a mí me preocupe. Finalmente, si alguien piensa que es inconstitucional, pues que nos demanden la Corte, ¿verdad? Y que siga todo el procedimiento. Ese no es mi punto. Vamos a la pensión universal. Efectivamente se establece una pensión universal con los montos que señala el diputado Monreal, indexados, lo que nos dijo es que están indexados a la inflación, que van a irse acumulando. Pero nada más de entrada eso nos permite atender dos cosas importantísimas. Primero, darle acceso a 6 millones de mexicanos que ahorita no tienen ningún recurso. Y dos, nos permite deslindar este tipo de apoyos de cualquier procedimiento electoral o cualquier beneficio de partido, porque van a ser manejados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dos, en el caso del seguro de desempleo, dijo bien el diputado Monreal, estos fondos se fondean en todo el mundo de manera bipartita o tripartita. Tripartita es que el trabajador pone el empresario y pone el gobierno. En el caso de México, nosotros estamos utilizando la subcuenta de vivienda, un porcentaje, que son los fondos que el patrón acumulan a cuenta a beneficio del trabajador para que tenga acceso a la vivienda. No se los quitamos. Ahí nadie le está robando nada a nadie. Simple y sencillamente le damos la opción al trabajador que de ese 3% él decida para qué lo quiere. Lo quiere para vivienda, lo puede usar. Lo quiere para seguro de desempleo, lo puede usar. Lo quiere para su seguro de retiro, para su esquema de retiro, lo puede utilizar. Le estamos dando al trabajador la libertad de que utilice fondos acumulados en una institución que está al servicio de él. Y dos, se establece un fondo solidario que es efectivamente del 0.5%, que este año importará aproximadamente entre 9 y 10 mil millones de pesos. ¿Por qué razón se establece el fondo solidario? Por dos razones. La primera, si pensamos que el 70% de los trabajadores de este país ganan entre 1 y 4% del salario mínimo, y un trabajador de esa naturaleza se acoge a su servicio, a su seguro de desempleo, simple y sencillamente los fondos no le van a alcanzar. Y el gobierno va a tener que entrar a fondearlo. Es un esquema que se utiliza en todo el mundo. No se está engañando a nadie, se está fondeando con una subcuenta mixta de vivienda, donde se le da la libertad al trabajador de que lo escoja para qué lo quiere. Y se establece un fondo solidario con recursos fiscales. En este caso estamos en un esquema bipartito para fondear el seguro de desempleo. Y tercero, yo te diría, son fondos que se van a ir acumulando, ¿sí? El Infonavit tiene suficientes recursos para sostener su programa de vivienda sin afectar en lo absoluto el fondo de los trabajadores. Y dos, el trabajador podrá decidir para qué lo quiere. Y nosotros pensamos que este esquema nos va a fomentar dos cosas. Uno, nos va a fomentar que no haya ni engaños ni trampas alrededor del seguro de desempleo. Y dos, que el trabajador tenga claridad de en qué está usando sus recursos. Carmen. Marco Antonio Bernal, escuchemos a Ricardo Monreal sobre este punto. ¿Qué dices, Ricardo? Bueno, primero, sí es un problema constitucional, pero bueno, no nos metamos a eso. Dejemos en que si alguien piensa eso, que lo lleve a la instancia. Mira, siempre es el argumento, pero bueno, vamos a lo del fondo. Mira, yo sí creo que, no, en principio aclaro, nosotros no regateamos el problema o el tema de la pensión universal para adultos mayores. De hecho, es un viejo reclamo social y la primera demanda que se atendió fue en el Distrito Federal, precisamente por Andrés Manuel López Obrador, cuando al inicio de su gobierno, allá por el año 2000, lo acusaron de populista, de loco y de que estaba dando limosna a los viejitos. Ahora todos lo copian, pero pocos recuerdan que el iniciador de esta política social fue precisamente López Obrador. Lo que sucede, y nosotros estamos de acuerdo con la pensión universal para adultos mayores, bastaba más. Lo que no estamos de acuerdo es en la cantidad. A nosotros nos parece que debiera el Estado y el gobierno desde un principio fondear los 1,090 pesos, pero además de hacerlo, al menos copiar de mejor forma la ley que en el Distrito Federal existe.
en esta materia que nos parece más completa y más acorde. No estamos en desacuerdo, nos parece correcto, pero nos parece una copia pirata, mal copiada, repito, de la que implementó López Obrador y que después de casi 15 años reconoce el gobierno y el PRI, que por cierto, Carmen, este seguro, esta pensión universal para adultos mayores no se aplicó en el gobierno del Estado de México, cuando gobernaba quien ahora mal nos gobierna. Pero bueno, ese es el otro tema. Mira, el tema del seguro de desempleo, debo de recordarles, y también al diputado lo hago con todo respeto, que el artículo 5 de la ley de Infonavit señala con toda claridad que el 5% de aportaciones al fondo de vivienda, que por cierto las aportaciones son patronales, esas son consideradas patrimonio de los trabajadores. Este 5% ya es una conquista de la clase trabajadora. ¿Por qué tienes que tocarle ese beneficio y ese derecho a los trabajadores? Aún con el argumento de que ellos podrán decidir al final si lo dejan para el retiro, si lo dejan para la vivienda o si lo dejan para el desempleo, para el seguro de desempleo. Nuestra demanda y nuestra oposición es precisamente, si ya la ley actual de Infonavit en su artículo 5 señala que son patrimonio del trabajador, ¿por qué no se le consultó al trabajador? ¿Por qué se le agrede al trabajador quitándole 3% de este fondo de vivienda que ya es una conquista laboral? Si se le hubiera consultado al trabajador y si el trabajador dice sí, quítenmelo y mándenlo al seguro de desempleo, bueno, estaría yo de acuerdo, pero se le quita impunemente el 3% al fondo de vivienda y se le envía una subcuenta del 3% para financiar el seguro de desempleo. Pero a ver, el argumento del diputado Bernal dice que el Infonavit tiene muchos recursos que no necesita para fondear más vivienda. Yo le diría al diputado Bernal, si tiene tantos recursos, ¿por qué hay tantos mexicanos obreros que no tienen vivienda propia? Hay millones de mexicanos obreros que cotizan en el Infonavit y en el Seguro Social con el 5% al Infonavit para obtener su vivienda propia. Yo le diría, ¿por qué no han hecho suficientes habitaciones o casas habitación para los trabajadores? Porque hay millones de solicitudes para acceder a la vivienda propia. No, se reduce el 60% del fondo de vivienda, se beneficia solamente a las Afores y a los bancos en el caso de que se apruebe, y al trabajador no se le ha consultado si él quiere renunciar al derecho que adquirió por luchas laborales, conquistas obreras de hace décadas. Este 5% del Infonavit es una lucha histórica de la clase obrera, y por eso a mí me parece muy grave que ahora impunemente se le quite el 3% del fondo de vivienda, que es el 60% de esta aportación, y se le envíe a una subcuenta y se diga finalmente el trabajador va a decidir. Pues si es de ellos. El 5% es de ellos, de los trabajadores, por disposición constitucional y de acuerdo con la ley de Infonavit en su artículo 5. Esa es nuestra preocupación. De lo que hablaremos, si les parece, denme un segundo, Marco Antonio Bernal, Ricardo Monreal, para regresar al punto y lo que tenga que decir Marco Antonio. Volvemos con ustedes. Regresamos en esta conversación entre Marco Antonio Bernal, diputado del PRI, y Ricardo Monreal del Movimiento Ciudadano, sobre lo que ayer sucedió en la Cámara de Diputados y el debate que está abierto, digámoslo de esa manera, sobre la pensión universal y el seguro de desempleo. Marco Antonio Bernal, bueno, ha planteado Monreal un conjunto de cosas antes del corte que merecen tu comentario, me parece. Este último punto donde el énfasis lo ponía Monreal sobre quitarle el 3% a los trabajadores del fondo de vivienda para destinarlo al asunto del desempleo. De lo que ha dicho Monreal, ¿qué dices, Marco Antonio?
Bueno, yo le diría al diputado Monreal que no se preocupe, que nadie se va a robar esos recursos, ¿sí? Y dos, que esos fondos el trabajador los puede emplear en tres cosas: en la propia vivienda, y lo puede emplear para su seguro de retiro, o lo puede emplear justamente para su seguro de desempleo. En el momento en que el trabajador manifieste su deseo de que lo quiere usar, estará manifestando su voluntad de para qué quiere esos recursos. Y decirle al diputado Monreal que no se le olvide que ahorita todo el empleado, todo el trabajador que se queda sin empleo, lo que hace es quemarse sus fondos para el retiro. Y eso es lo que no queremos nosotros. El sistema no es perfecto, pero yo creo que sienta las bases para que nosotros tengamos un verdadero seguro de desempleo más generalizado en el país. ¿Por qué se usan los fondos y por qué no nada más recursos fiscales? Primero, porque ningún país los usa, y ningún país los usa porque se presta a muchas triquiñuelas, ¿sí? Se presta a la simulación del desempleo, se presta también a una serie de exacciones que pueden hacer los empresarios o los patrones, que nosotros quisimos y queremos evitar en todo este esquema. Y finalmente decirle que no, las Afores no van a entrar a esos fondos, al menos en 2 años, y al menos hasta que la comisión técnica que se prevé en las reformas que hicimos nos dé un reporte de cómo tenemos que reformar el sistema de ahorro para el retiro, que es un desastre, y nosotros estamos empeñados en que eso se reforme en beneficio del trabajador. Monreal. Diría al diputado Bernal, con todo respeto, que sí me preocupo, porque estoy seguro que sí se lo van a robar, como ha sucedido con los fondos de los trabajadores, como ha sucedido con el fondo de los exbraceros, como ha sucedido con el fondo de pensiones del IMSS. Por supuesto que se lo van a robar, eso es lo que me preocupa. En efecto, ese es el debate. Y mire, diputado Bernal, usted es una gente seria, yo la respeto, pero mire lo que dice el artículo 5 de la ley de Infonavit. Dice así la ley de Infonavit, que una vez que los recursos, las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda del trabajador, en ese mismo momento se consideran patrimonio de los trabajadores. Todas las aportaciones. Artículo 5, fracción 5, párrafo 2. Le pregunto con toda honestidad, ¿no cree que siendo patrimonio de los trabajadores, este fondo de vivienda debió habérseles preguntado? No a sus líderes sindicales corruptos que los maiciaron, no hablo de los caciques sindicales, de la CTM, de todas estas parafernarias, no, hablo al trabajador común y corriente, el trabajador que diario cotiza, el trabajador que lucha por conservar su empleo. ¿No cree usted que actualmente reconoce la ley de Infonavit como patrimonio de los trabajadores el 5% de la vivienda? Yo le pregunto, ¿no cree usted que es justo consultarle a los trabajadores si quieren que de esta conquista que ya lograron se les quiten 3%, que esta conquista que ya tienen dentro de sus derechos y dentro de sus propias prestaciones deban de ellos opinar? Le quiero decir también, diputado, que sí se reduce. Claro que se reduce el 60% al fondo de vivienda, pero este es un derecho ya conquistado por la clase trabajadora. ¿Por qué no buscar otro fondo que no le afecte al trabajador? No le quitemos al trabajador este 5%, busquemos otros esquemas para fondear el seguro del desempleo, porque este recurso es de ellos. Y es ilegal disponer de un recurso que no es de nosotros. Yo le pregunto una cosa, usted y yo, ¿qué derecho tenemos de abrogarnos una facultad de reducirle el 60% el fondo de vivienda a los trabajadores
Solamente que ellos nos autoricen, que nos mandaten y que digan los trabajadores, yo sí estoy de acuerdo, que me quites el 60% y lo destines al seguro de desempleo, que por cierto el seguro de desempleo también es muy limitado, solo son cada 5 años, podrán tener derechos solamente los que están inscritos en el Seguro Social o los que firmen convenio, y solo son 6 meses. El primer mes es 60% del salario base, que es el salario mínimo, el segundo mes 50% y los otros 4 meses la mitad. Ese es el seguro de desempleo, 6 meses y además no se puede repetir, y a los 6 meses concluye con el 50% del salario base que venía percibiendo. Entonces, no estamos resolviendo el fondo del problema. Por eso yo le digo, lamentablemente los trabajadores no están enterados de lo que está pasando y están manipulados, no tienen información, salvo estos noticieros nos permiten dar a conocer nuestra posición, pero vea, ayer desarrollamos toda una tesis. Pues es muy difícil para nosotros que en los estados, en los municipios y en los medios de comunicación nos den suficiente espacio para poder explicar. Yo le puedo decir con toda honestidad que no tenemos derecho, ni usted ni yo, aunque seamos diputados, de reducir, cercenar o quitar estos derechos que ya adquirieron los trabajadores del 5%. Además, la ley, no modificaron ese artículo, La ley de Infonavit, el artículo 5, como se lo digo, declara que este fondo del 5%, que es aportación patronal, es patrimonio de los trabajadores. Si usted tiene una casa, que seguramente la tiene, o un carro, que es su patrimonio, y llega el diputado y se lo quita, imagínese nada más, oye, pues no, consúltame, si yo estoy dispuesto a entregártelo, te lo regalo, lo dono, pero eso es lo que está pasando con la clase trabajadora. Y yo creo, Carmen, que es muy grave. Yo no sé qué van a hacer en el Senado, pero deberían movilizarse los trabajadores sin sus líderes, porque lo que está pasando es muy grave. Yo ayer escuché expresiones de diputados de la CTM, pues que se sentían orgullosos de esto, aplaudieron por aprobarse esta mutilación a un derecho fundamental de la clase trabajadora que le ha costado sangre y que le ha costado luchas históricas sostenerlo y tenerlo vigente en la Constitución y en la ley de Infonavit. Para cerrar, Marco Antonio Bernal, diputado del PRI, ¿qué dices? Bueno, mira, Carmen, efectivamente el artículo 5 del Infonavit no se modifica, primero porque no le estamos quitando nada. Vuelvo a repetirte, o sea, simple y sencillamente le damos la libertad al trabajador de que ese patrimonio que tiene, ¿para qué lo quiere, en qué lo quiere emplear? Lo quiere emplear en vivienda, está a su disposición. Puede usar el 2, puede usar el 3, también puede usarlo el 5% para vivienda, no pasa nada, ¿sí? También lo puede usar para ese 3% para seguro de retiro, ¿sí? Para su pensión de retiro. También lo puede usar para un seguro de desempleo. Lo que hicimos fue darle la libertad al trabajador de que él escoge en qué lo quiere. No le estamos imponiendo nada. El trabajador tendrá que manifestar para qué quiere usar esos fondos. Y tercero, yo que sé, el diputado Monreal, al que también le tengo un cariño y respeto, sabe perfectamente bien que es una ley que venimos discutiendo desde el año pasado, que se discutió con todos los grupos parlamentarios, que todos los grupos parlamentarios, los que quisieron participar, hicieron las modificaciones que más o menos pudieran llevarnos a una ruta más razonable de armar este nuevo derecho, esta ampliación de derechos que estamos sentando las bases para que tenga cabal cumplimiento. Y yo creo que fue una de las leyes más discutidas, más circuladas entre los grupos parlamentarios. Yo lo único que esperaría es que una vez que montemos este seguro de desempleo, empezamos a ver sus bondades y también, ¿por qué no decirlo? Podemos ver algunos defectos y corregiremos. Tenemos muchos pendientes todavía en materia de seguridad social, tenemos todo el problema médico enfrente de cómo darles a todo el país una seguridad social más efectiva. Tenemos también que reformar el sistema de ahorro para el retiro, porque como están las cosas, pues no nos sirven ni le sirve al trabajador. Y yo creo, y con esto concluyo, Carmen,
que lo sano es puntualizar las cosas y no tomar nada más la bandera que le estamos quitando el patrimonio de los trabajadores. No se le está quitando nada. Y por eso el sector obrero en la Cámara de Diputados festinó que se les dejara en libertad al trabajador de decidir en qué quiere usar sus fondos. Con esto nos despedimos, Marco Antonio Bernal, Ricardo Monreal. ¿Habremos de seguir el debate ahora en el Senado de la República? Te comento, Carmen. Breve, sí. Miren, no se está, y lo respeto de nueva cuenta, lo digo, él tiene sus argumentos, yo los míos, la gente tendrá que comparar, pero lo que está pasando no es un estado de bienestar. Y termino con una anécdota. Es como un estado de precarismo económico de doña Bartola, que con solo 2 pesos tiene que pagar el agua, el teléfono y la luz, y todavía guardar algo para darle a Pedro o al difunto. Es decir, recuerden esa canción de Óscar Chávez de doña Bartola. Pues así está el gobierno, le quita lo mismo y quieres que ajuste con todo. O sea, es un tema de fondo, Carmen, de verdad. No Chava Flores, ¿no? Un tema tan fácil, y yo creo que se está engañando a la clase trabajadora. Y lamentablemente yo me siento muy triste porque no veo reacciones de la clase trabajadora. Cuando se den cuenta ya será tarde, porque así fue la ley laboral, que les quitaron y cercenaron muchos derechos, y miren ahora están padeciéndolo individualmente. Así fue lo de las Afores, y miren ahora las Afores multimillonarias y los trabajadores en la misma condición de pobreza, que no les alcanza su pensión. Lo mismo ocurrirá aquí, porque ese derecho es de ellos, el 5%. No tienes por qué darle a opción. Esa es una conquista. Quieres darle opción, crea otros seguros. Y vamos a seguir debatiendo, porque eso no está concluido. Vamos a seguir debatiendo. Ricardo Monreal, Marco Antonio Bernal, a los dos, gracias por estar aquí, y desde luego que el debate continuará en términos formales en el Congreso, en el Senado de la República y en los espacios que deben abrirse para esta discusión. Gracias, Marco Antonio, por estar aquí esta mañana y buenos días. Buenos días, gracias, Carmen. A Ricardo, gracias, buenos días a los dos. Así están las cosas con este importante asunto del seguro de desempleo y la pensión universal. Así que bueno, lo seguiremos muy de cerca. Por lo pronto son las 9:45, volvemos.